estado viendo en estos últimos días, hemos enfatizado la importancia de tener una visión amplia del entorno de nuestras vidas y hemos enfatizado estos puntos necesarios que como individuos, familias e iglesias debemos de tener presentes. Vamos a orar y vamos a repasar brevemente solamente los puntos y luego cerrar ya con el punto de consumación. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana, por lo bueno que tú eres y lo misericordioso, por concedernos un día más en el cual podemos reunirnos como una familia, ordenar nuestras prioridades, buscar mediante la fe en Cristo Jesús el amarte a ti primeramente y amar a nuestro prójimo. En el contexto del día de hoy es amar a nuestros hermanos en la fe. Nos congregamos con ese fin de escuchar tu palabra y mostrar amor a aquellos que han creído y profesan la fe en Jesucristo. Te pedimos que en este proceso de escuchar tu palabra, de estar atentos, podamos participar, que juntos podamos crecer. Sabemos que tú santificas a tu pueblo, a cada uno de nosotros, y podemos crecer con ese temor y esa reverencia, confiando que tú eres nuestro buen Padre, que nos cuidas, nos proteges y nos santificas por medio de tu palabra. Te lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Ok, entonces los jóvenes pasan con Valentín y el resto de los demás nos quedamos aquí. Agradecemos a Dios por estas dos clases, por un fin de trabajar con nuestros jóvenes y nosotros como iglesia y padres, quedarnos y crecer juntos en este aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido estas últimas semanas en cuanto al tema de la iglesia? ¿Cómo debemos como iglesia tener una visión en nuestro entorno? Pues la idea de la iglesia local es tener presente el señorío de Cristo. Cuando enfatizamos el señorío de Cristo, lo enfatizamos en dos aspectos. Primeramente, que Él es el Señor, Rey de nuestras vidas, pero no solamente de nuestras vidas, de todo lo que hacemos, somos y hacemos, o nos movemos en cuanto a nuestro diario vivir. Él no solamente es Señor de nuestras vidas, aquellos que profesamos la fe en Cristo Jesús, pero también es Señor de la tierra en la cual vivimos, la tierra en la cual debemos de llevar frutos para su gloria. Él no solamente es Señor de nuestra vida y la tierra que nosotros podemos administrar y ser mayordomos para su gloria, pero Él también es Señor de los habitantes de esa tierra. Él es Señor sobre todas las cosas. Es lo que vemos en Mateo capítulo 28, en su resurrección. Pero sobre todo en el pasaje que hemos enfatizado semanas atrás en Colosenses capítulo 1. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Por lo tanto, Él, al resucitar, recibe nuevamente del Padre la confirmación de que todo le pertenece a Él y todo debe de servir para la gloria de Dios a través de Jesucristo. Colosenses capítulo 1 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la causa de la creación en sí. Juan capítulo 1 lo menciona también. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La iglesia, como ese grupo reunificado por su gracia, recordemos, redención. Buenos días, bienvenidos. La iglesia, siendo la comunidad de redimidos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, pues son lumbrares que alumbran el Evangelio de Jesucristo, la gloria de Dios en Jesucristo, y por ende son esas primicias de restauración. No por obra nuestra, la obra del Espíritu Santo primeramente ha regenerado nuestro corazón, por ende somos las primicias de esa resurrección que tenemos la esperanza en Cristo Jesús, es decir,
que el mundo en sí, en última instancia, será restaurado según los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque según la Escritura en este verso, las cosas fueron creadas por Él y para Él. Por lo tanto, nuestra visión como iglesia es no solamente enfocarnos en Cristo, pero en su señorío. Sabiendo que su señorío nos concedió salvación, redención, pero también en su señorío nos concede la restauración de nuestras vidas a la imagen de Cristo. Perdón por esta... Qué feo dibujas, Rafael. Gracias por saber, gente tan sincera. Entonces, hoy vamos a ver y repasar brevemente esos puntos, pero en última instancia nos vamos a concentrar en lo que queremos decir con consumación. Primeramente, hemos dicho anteriormente que una visión debe de partir de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Esto presupone o es necesario que tengamos una revelación de quién es Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Bueno, Dios se ha dado a conocer. Es a través de su palabra que podemos conocerle a Él y conocer su voluntad. La creación es parte de su voluntad. Si queremos conocer la creación, tenemos que conocer su revelación que nos explique el propósito de la creación. En base a este texto podemos ver que fueron creados para su gloria. Enseguida, pues entonces comenzamos a contemplar la creación. Lo hemos dicho anteriormente, el cosmos, el universo, todo. Obviamente no vamos a viajar hasta la próxima Centauri, la primera estrella más cercana a nuestro planeta, planeta Tierra. Pero lo que implica es cómo vemos todo el universo, su origen, su propósito, el sentido de su existencia y el fin de su existencia. No solamente en ese amplio muy general, pero también como un embudo lo traemos a nuestra propia vida y al entorno de nuestra vida. Entonces, teniendo un conocimiento firme en Dios y su revelación, la creación comienza a tener propósito de origen, propósito de existencia. Podemos conocer el problema de la creación, pero también la solución de la creación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Revelación alumbra quién es Dios, qué es la creación. Y de eso, a través de este conocimiento, tenemos presente que Dios está presente en su creación. Dios no ha abandonado su creación. Por más que el hombre haya dado la espalda a Dios, Dios no ha abandonado su creación. Dios está por encima de su creación, pero está presente en su creación. Y eso nos lleva a tener un conocimiento correcto de Dios. Lo primero, estar ausente de la creación, por encima de la creación, perdón, implicaría que Él trasciende a la creación misma. Él no es parte de la creación, Él está por encima de la creación. Pero el segundo aspecto de su providencia es el que está presente en la creación. Eso implica inmanencia. Él interactúa, Él sostiene de forma dinámica, guía, gobierna todas las cosas. Por eso en nuestra confesión de Catecismo de Heidelberg hablamos del poder omnipresente de Dios, presente en todo lugar. Amén. Obviamente por la revelación de Dios conocemos la condición de cada uno de nosotros, originalmente. Originalmente fuimos creados en Adán como hombres justos. Sin embargo, por la desobediencia de Adán, nos acarreamos para nosotros mismos pues la caída, la muerte, el pecado, el deterioro de las cosas. Y por lo tanto nuestra condición de ver al hombre, como decíamos anteriormente, es como un embudo. Comenzamos de toda la creación, pero al final vamos a terminar en las vidas particulares. Porque voy a entender el problema de mi cónyuge, sus problemas, en el sentido de su comportamiento. Bueno, pues es parte de la caída. Somos seres amantes de nosotros mismos, que buscamos nuestro propio fin, nuestra propia gloria, nuestros propios intereses, y por lo tanto hay una lucha de intereses. Al principio contraemos matrimonio y prometemos fidelidad, amor, pero al pasar los años surge nuestro corazón. Y el corazón es egoísta y engañoso más que todas las cosas. ¿Cómo lo sabemos? Pues por la palabra. La palabra nos deja saber la condición en la cual fuimos creados, pero posteriormente en la cual nos encontramos si estamos fuera de Cristo Jesús. Eso nos lleva a entender las circunstancias
no solamente individuos, del matrimonio, familiares, problemas que yo tenga con mis familias. Yo sé su comportamiento y su preferencia siempre es hacia sus propios intereses. No buscan amar a Dios y amar al prójimo. Buscan amarse a sí mismo por sobre todas las cosas. Y por eso se manifiesta este conflicto constante de pleitos, contiendas, venganzas y sucesivamente varios acontecimientos. Esto nos lleva a entender obviamente la redención, que es necesario la redención. Y como cristianos debemos de tener presente. Obviamente aconsejamos, instruimos, guiamos, damos consejos de sabiduría, pero en última instancia el problema es el corazón del hombre. Un corazón en tinieblas vivirá en tinieblas. Preferirá las tinieblas en lugar de la luz. Y por lo tanto, nuestra única esperanza es señalar la luz de Jesucristo. Señalar a Jesucristo como el Redentor, Salvador de la vida del ser humano. Muchas veces el sermón y el Evangelio no tiene que ver, hay que nacer, o en este caso, es necesario nacer de nuevo. Por ejemplo, las palabras de nuestro Señor a Nicodemo. Ese no es el Evangelio, esa es la condición del ser humano. Yo puedo describir la condición del ser humano. Si no ama a Dios y ama a su prójimo mediante la fe en Cristo Jesús, es obvio que necesitan nacer de nuevo. Pero si yo quiero traer solución, tengo que predicar el Evangelio. Y enseguida del diagnóstico de Juan capítulo 3 de nuestro Señor a Nicodemo, enseguida ese es el diagnóstico. Te es necesario nacer de nuevo. La solución, el Evangelio. Así como Moisés levantó la serpiente para que todo aquel que fue picado por la serpiente y estaba en ese estado de muerte, mirando a la serpiente que había levantado Moisés, que es un tipo a Jesucristo que es levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El diagnóstico es sobre la caída. El Evangelio tiene que ver con la redención. ¿Cómo podemos ser salvos? Cree en Jesucristo, mira a Jesucristo, abraza a Jesucristo y su justicia para tu vida. En Él hay elección, regeneración, transformación, justificación, que es sobre todas las cosas, y por ende, perseverancia en fe. Mira a Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nuestra perspectiva según la Escritura es dar un diagnóstico correcto. El hombre ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Y a menos que no nazca de nuevo, no podrá ver el reino de los cielos. Ese es el diagnóstico en relación a ¿qué? A la caída. Pero ¿cuál es la solución a la caída? Este es el diagnóstico. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. Cree en Jesucristo. A tus familiares, amigos e incluso hijos que se han apartado de la fe o del hogar y que le llamamos a la fe y al arrepentimiento, da el diagnóstico correcto. Señala su condición y su corazón perverso en tinieblas. Pero enseguida señala a Jesucristo como la solución del problema del ser humano. Jesucristo es el gran Salvador para pecadores como nosotros. Por lo tanto, miramos a Él. Entonces, uno es el diagnóstico, el Evangelio, la solución. ¿Amén, hermanos? Esto es importante porque hoy en día, muchas veces el diagnóstico se convierte, quieren presentarlo como la solución. Y no es así. El diagnóstico solamente describe la condición y el estado en que se encuentra el hombre, independientemente de Cristo. Pero si queremos ser consistentes y presentar el Evangelio donde Cristo resplandezca, señalemos a Jesucristo, su obra perfecta en la cruz del Calvario para perdón de pecados. ¿Amén? Entonces vemos, esto como lo sabemos en Juan capítulo 3. Jesucristo le da el diagnóstico a Nicodemo en los primeros textos, pero en el verso 13 y 14 en adelante comienza a describir la solución para el hombre, que es creer en la promesa de Dios hecha en Jesucristo para perdón de pecados, todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Esto implica que todos aquellos que ven a la cruz, en este caso a Jesucristo y su obra perfecta, pues regresan ya no a un estado caído,
sino regresan a un estado de restauración. Han resucitado en Cristo Jesús. Hay un nuevo corazón en ellos. ¿Por qué? Porque su estado describió que era necesario nacer de nuevo. La gracia de Dios que nos concede la fe en Cristo Jesús nos concedió ojos, oídos para oír. Romanos capítulo 10, verso 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios habla y dice, irrumpe con su palabra, y donde hay tinieblas, crea luz para que esos ojos contemplen la gloria del Dios Padre en Jesucristo. Perdón de pecados, satisfacción de la justicia de Dios, redención hacia hombres. Estos hombres que se identifican con Cristo como su Señor y Salvador, son quienes comienzan una vida de restauración, siendo instruidos, guiados por la palabra del Señor. Comienzan a ordenar sus vidas conforme a la palabra de Dios. Sus principios, amar a Dios, amar al prójimo, se convierten en la guía que resume los mandamientos de Dios, y por ende, partiendo de ahí, glorificando a Dios, y de esa manera siendo activos en este entorno, en esta creación, y providencialmente Dios sustentando, nos conduce para que seamos luz a las naciones. Y particularmente como iglesia local, luz en nuestro entorno. Nuestro deseo a través de estas clases es que podamos ser equipados para que tu vecino, tu familiar, tu amigo, incluso tu hijo apartado, a través de un buen diagnóstico, partiendo primeramente de Dios, de su palabra, de tener un entendimiento de que a todo le pertenece a Dios y fue creado para su gloria, y que Dios sustenta y no nos ha dejado solo, y que poderosamente nos sustenta, y por ende Él reunifica a su iglesia con esta mano poderosa. Por eso, a pesar de que estamos en la condición caída, nos redime y nos restaura y nos conduce a un fin glorioso. Ahora, ojo, pero a la vez no solamente como individuo, sino en mi entorno social, mis familiares, amistades, amigos, sé su condición, comienzo a dar un diagnóstico correcto, señalo la solución que es el Evangelio de Jesucristo. Esto es importante, el Evangelio es la solución. ¿Qué mal escribes, Rafael? Evangelio. De nuestro Señor Jesucristo, y el Evangelio es buena nueva, lo que Dios hizo en Jesucristo a favor de pecadores. Entonces señalamos el Evangelio de Jesucristo como la solución, y por ende comenzamos a vivir para su gloria. Esto nos lleva a entender los tiempos. ¿Por qué Dios te ha insertado en su creación providencialmente en este año, en esta zona? ¿Por qué te tiene en esta iglesia? ¿Y por qué te ha redimido y desea, a través de su palabra, restaurar todo el entorno de nuestras vidas? Bueno, porque tiene un fin en mente. Entonces, este punto que vamos a hablar sobre la consumación tiene que ver con la historia de la humanidad. Porque como leíamos en Colosenses capítulo 1, verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, eso implica también la historia del ser humano. Todas las cosas no están independientes de Dios, sino fueron creadas para Dios. Esto implica que Dios ordena las cosas para revelar su propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, primeramente hay que entender las cosas. Dice que las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, la historia tiene que ver con el ordenamiento de todas las cosas, tanto visibles e invisibles. ¿Cuál debe ser nuestro punto de partida? De entender que todas las cosas sirven para bien, para la gloria de Dios y para el pueblo del Señor, por su palabra. No el periódico, no el canal amarillista del noticiero, no las fuerzas políticas y burocráticas. Debe ser la Escritura. Nuestro lumbrar no debe de ser una revista popular o amarillista, debe de ser la Escritura. Y decir que todas las cosas sirven para la gloria de Dios, para revelar así su gracia como sus juicios, pero también para reunificar a su pueblo mediante la fe en Cristo Jesús, y a través de ellos conducirlos
a un fin glorioso, que es, como veremos más adelante, la gloria de Dios en Cristo Jesús. Nos va a transformar a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, la historia no solo tiene un principio en Dios. No solamente decimos Dios creó. Tenemos que tener en nuestra visión bíblica, Dios conduce todas las cosas. Dios no solamente creó, Dios conduce y las conduce todo a un fin, a una consumación. Obviamente todas las cosas encajan ordenadamente en el plan de Dios, pero Dios creó y las conduce. Esta palabra providencia puede ser conducir soberanamente de una manera que se revele el fin último por el cual creó todas las cosas. Es decir, todas estas cosas son medios que sirven a los propósitos de Dios para un fin mayor. Muchas veces nosotros podemos cometer el error de creer que mi redención es el fin mayor. Y eso es un error, porque colocamos al hombre como el centro y el propósito de Dios. Y no es el hombre, es Cristo. El hombre es beneficiado por ser insertado en Cristo. Por la gracia de Dios, mediante la fe, somos el cuerpo de Cristo. Pero todo fue creado para la gloria del Hijo de nuestro Señor. Porque es la manifestación de la gloria misma de Dios en la persona de Jesucristo. Los atributos de Dios, tanto la justicia como la gracia, la bondad, el perdón, lo encontramos en Cristo Jesús. Es la gloria de los atributos de Dios en Cristo Jesús manifiesta. Por lo tanto, Cristo, el señorío de Cristo, debe gobernar toda la visión del origen de la creación como el fin de la creación y la historia de la creación. Aquí podemos poner la historia, porque si Dios conduce todas las cosas, Él conduce la historia. Esto es lo que al ateo no le gusta. Al ateo no quiere, niega a Dios, niega su revelación, niega que la creación tenga un propósito, al final es un producto del azar. Niega que Dios intervenga en la historia, niega la caída del hombre, niega que hay redención, niega que hay restauración. No tienen esperanza el ateo. Si somos producto del azar, ¿cuál es la esperanza? La desintegración. No hay restauración alguna y por lo tanto la consumación es la desintegración, no una perfecta armonía de restauración plena y total. No hay. Entonces, ¿se dan cuenta la cosmovisión? Como no es que se puede, bueno, vamos a rescatar un poquito aquí, vamos a rescatar. Ahora, los grupos que hacen esto, cosas así, pues obviamente lo hemos enseñado anteriormente, es una mezcla y son inconsistentes. Pero solo la fe cristiana nos concede, ¿cómo que no? Nos concede conocimiento de quién es Dios, qué es la revelación de Dios, de sí mismo, de la creación, de la historia. Esto conectamos aquí, la historia, el problema del hombre, la solución para el hombre, el deber del hombre, ahora restaurado, la consumación, hacia qué fin nos dirigimos. La historia no solo tiene un principio en Dios, sino también Dios providencialmente la está conduciendo hacia un fin en Él. Agustín de Hipona decía que de Él procedemos y a Él regresamos. Era el término de Agustín. Venimos de Él y regresaremos a Él. Se va a manifestar en la historia el hombre, pero también la mano poderosa de Dios, y regresaremos a Él según su voluntad. Acompáñenme a Hechos capítulo 17. Pablo, cuando entiende estos tiempos después de la resurrección de Cristo, porque debemos de entender que no predicamos solamente Cristo resucitado, sino que Él, crucificado. A ver, otra vez. No nos quedamos solamente en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, sino por la revelación de Dios sabemos que aconteció un acontecimiento sumamente importante en la historia humana. Fue la muerte de nuestro Señor, su sepultura y su resurrección. Pero implicadamente su resurrección está su ascensión. Por eso enfatizamos su señorío, porque Él ascendió, recibió todo poder y por lo tanto Él reina. Ahora, esto es importante porque en esta historia
de la caída, vamos a ponerlo aquí, Dios creó, se manifestó la caída del ser humano, Dios reveló progresivamente muchas cosas en cuanto a su palabra a través de una nación, que fue como la simiente de lo que Dios iba a hacer a una gran nación, que sería la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Pero la semilla que Dios plantó en Israel se convertiría, no reemplazaría, se convertiría en un árbol fructífero, donde tanto judíos conversos como gentiles conversos manifestarían los propósitos de Dios. Entonces vemos la cruz, aquí podemos señalar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y luego de la cruz surge este momento importante de la resurrección y restauración de todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces vemos que hay este tipo de dos eras: sin Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo, lo que predominaba en toda la creación eran las tinieblas, y donde solamente Dios estaba trabajando de una forma muy particular era la nación de Israel. Pero venido Cristo y cumplido la promesa que Dios anunció desde Génesis capítulo 3, verso 15 en adelante, en diferentes etapas, eras, y culminó así en la persona de Cristo, surge esta nueva manifestación del reino de nuestro Señor, pero ahora universalmente, que sería predicado el Evangelio. Por eso en Hechos capítulo 17, Pablo, con esta visión escatológica o de los tiempos, dice lo siguiente en el verso 28. Porque en él, comencemos del verso 26. Bueno, si me dejan, comencemos un poquito más. Comencemos del verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo estaba en sus viajes misioneros y entró a un templo muy religioso, en el cual aprovechó una oportunidad por un letrero que estaba allá afuera. Nosotros necesitamos un letrero. Pero aquí vemos que Pablo, en sus viajes misioneros, obviamente en su contexto lo pueden leer en casa, pero cuando él entra se pone de pie y dice en el verso 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Eran muy religiosos, pero ojo, ¿tenían alguna revelación de su Dios? Muy religiosos, muy activos en su vida religiosa, pero no tenían conocimiento del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque obviamente estaban encerrados en su religión pagana, en sus tinieblas. Luego dice el apóstol, bueno, en este caso la narración de Lucas: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Es interesante la exposición de Pablo. No les anuló el Dios falso, sino lo usó para guiarlos al Dios verdadero. A ese Dios desconocido que ustedes adoran, pues yo vengo a anunciarlo al verdadero Dios. Usó para guiar y conducirlos de una forma providencial hacia el verdadero Dios. Dice el verso 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Ven en esa breve exposición del apóstol Pablo el Dios verdadero, creador de todas las cosas, que providencialmente ha creado y sostiene todas las cosas? Incluso el propio aliento con el cual estos hombres adoraban a su propio ídolo. Pero Pablo quiere conducir el todo del ser, todo del ser. Tu pensamiento, tu aliento, tu descripción de Dios, te lo voy a guiar al único Dios verdadero. Eso es lo que debemos hacer en nuestra exposición del Evangelio.
guiar todo su ser, sus pensamientos, su razón, su moralidad, su ser X religiosa, conducirlos al único verdad, al Dios verdadero. Porque si no es Dios el verdadero, nada de eso tiene sentido. Nada, ya lo demostramos. Nada tendría sentido. Pero es mi deber mostrar que si Él quiere darle validad a su religión, en este caso, cambiar ese letrero y decir al Dios conocido, al Dios revelado, al Dios manifestado. Entonces, es nuestro deber mostrar su caída y mostrar así la redención que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Continuemos aquí. Dice, verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha introducido al hombre y lo ha colocado en este periodo de tiempo según la voluntad de Dios, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, cultura, de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, hermanos, ojo aquí, en el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo en su discurso está diciendo, Dios pasó por alto a las otras naciones andar en esta ignorancia. Ahora, por la resurrección de Jesucristo, manda a todo hombre al arrepentimiento. ¿Cuál es el punto de Pablo aquí? Pues la gran comisión. Que la gran comisión nos lleva a someter todo pensamiento, todo aliento, todo comportamiento a la obediencia que es en Cristo Jesús. Señalar a Dios como el linaje en el cual todos nosotros procedimos, que Dios pasó por alto esta ignorancia nuestra y ahora en Cristo Jesús nos llama al arrepentimiento, a volvernos a Dios. De esta manera entendemos que el fin de Dios en su consumación de conducir providencialmente la historia era en un tiempo entregar a la ignorancia a las naciones, ahora por medio de Jesucristo y en la gran comisión llevar la luz a las naciones. Y de esa manera nos conducimos con esta visión de que Dios está resplandeciendo en Cristo Jesús para salvación de los hombres. Dios está resplandeciendo en la luz que es en Cristo Jesús, que es la manifestación de su propia gloria para salvación de los hombres. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese contexto de fe es revelación. Es decir, a las naciones se les ha dado la luz de que Cristo verdaderamente resucitó, que Él es la causa de por qué Dios trajo a la existencia el mundo, y es a través de esa luz que anunciamos que todo aquel que se arrepiente y vuelve a Cristo en fe, será salvo. Entonces vemos cómo Dios conduce la historia con este fin, hacia un fin último, en el cual se conoce como el juicio final. Juicio final. A lo largo manifiesta ciertos juicios, pero en Cristo Jesús no mandó al Hijo a condenar al mundo, sino para que fuese salvo por Él. Por ende, debemos de predicar el Evangelio, y cuando hay un pueblo rebelde, Dios disciplina, trae así juicios, pero en última instancia es que prediquemos a Jesucristo y conduciéndolo todo a un juicio final. Acompáñenme a Isaías capítulo 46, porque vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento en cuanto a esto también. Isaías 46, versos 10.
Dice, verso 9, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Acompáñenme a Isaías 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíen. Si damos 2 hojitas atrás, Isaías 53, leemos en el verso 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, que dice, verá linaje. El término es generaciones, generaciones. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Según Isaías, solo el libro de Isaías nos habla de lo que Dios se propuso, de lo que Dios dijo, de lo que Dios anunció, del Evangelio de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el fin de este Evangelio, hermanos? ¿Fracaso? ¿Derrota? ¿O qué dice la Escritura? Que será prosperado. ¿Y cuál es el Evangelio que debemos denunciar? ¿Y cuál es la gran comisión? Pues Mateo capítulo 28. Se nos exhorta una y otra vez. Mateo capítulo 28, cuando Cristo resucitó, dice lo siguiente en el verso 19, en el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos, bueno, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Si Dios profetizó y habló sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo y en Él la gran comisión a las naciones, y según los textos que le hemos leído, hablan de la prosperidad de esta gran comisión, pues ustedes son primicias de esos frutos de esta gran comisión. Si ustedes creen en Jesucristo, no siendo judíos, sino siendo gentiles, paganos, que hubiésemos vivido en nuestra propia historia, ya sea creyéndonos chimpancénses o de nuestras tribus aztecas o no me acuerdo los otros nombres, mayas o socotepas. Vivíamos inclinados a nuestros propios dioses, pero por la gracia de Dios nos ha traído la luz de Jesucristo y la gran comisión que comenzó en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ha alcanzado los confines de la tierra. Sin embargo, no ha culminado la historia. Hay mucho que hacer y hay mucho que debemos de predicar a Jesucristo. Entonces, vemos que Dios conduce la historia, la conduce con un fin y escuchen, en sus manos prosperará. Lo llevará a la manifestación plena y gloriosa de Jesucristo, y eso se conoce como la consumación de las cosas. Por lo tanto, nuestra labor en la historia, hermanos, no es en vano en el Señor. Primera de Corintios capítulo 15, 58, no es en vano. Educar tu hogar, educar a tus hijos, enseñarles conforme a la fe cristiana y señalar que Cristo es el Señor de la vida, de nuestras cosas, de nuestra tierra, de nuestro todo ser, de la historia misma. Y que Dios en Jesucristo se propuso llevar toda la historia para exaltar a Jesucristo y sea glorificado. Toda la historia, toda la creación se ha glorificado en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos que nuestra labor en la historia no es en vano en el Señor. Trabajamos en el presente con miras al futuro y en última instancia la consumación divina de la historia y el estado eterno que será en Cristo Jesús. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3. Y luego algunos puntos de aplicación y algunas preguntas o respuestas. Pero si vamos a Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21, dice lo siguiente.
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ven en Pablo dos elementos? Nosotros como manifestación de este cuerpo místico de Cristo, es decir, la iglesia del Señor, será restaurado a la imagen de nuestro Señor, y este cuerpo de humillación será exaltado al cuerpo que es en Cristo Jesús. Pero ojo, juntamente con ello, dice, el cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, todo será restaurado y transformado para la eternidad, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Puntos de aplicación en esta clase. Bueno, pues que nuestro trabajo no es en vano. Predicar, formar, cultivar. Ayer estábamos desayunando mi esposa y yo, y vemos, y a veces soñamos de cómo nos hubiese gustado tener este equipaje en nuestros primeros años de la fe cristiana. Antes de entrar a las movidas pentecostales, nos hubiera reformado, regresar a la Escritura y tener esta visión. Porque obviamente pasar los años es pasar, lamentablemente desde nuestra perspectiva como hombres, pues historia que no pudimos someter a los pies de Cristo. Y entonces estábamos en otro entorno. Pero sin embargo ustedes, tal vez igual que nosotros, nunca es tarde y nuestro trabajo no es en vano. Podemos equipar la siguiente generación dentro de la iglesia, con nuestros hijos, los futuros nietos, pero particularmente con ustedes, padres, que tienen niños pequeños, entender que todas las cosas deben de ser sometidas a Cristo. Y que cultivar desde temprana edad y exaltar el Evangelio de Jesucristo y la restauración de todas las cosas en Él es un enfoque importante. Por lo tanto, cualquier ciencia, conocimiento, cualquier aspecto de la vida, cualquier aliento, cualquier movimiento debe ser direccionado al Logos de Dios, al Cristo, la sabiduría que es de Dios, que es Jesucristo. Amén. Entonces, nunca es en vano. Trabajen como individuos, como padres, como matrimonios, trabajen con sus seres queridos, prediquen a Jesucristo, señalen a Jesucristo, den el diagnóstico correcto, pero señalen la solución correcta. Y aquellos que por la fe vienen a Cristo, señalen su deber en la restauración de todas las cosas para nuevamente que Cristo sea exaltado. Entonces aquí hay como ¿cómo se dice? Zigzag. Entonces, un buen diagnóstico, la buena receta para el problema, un regreso a ser activos en la creación y en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestro barrio. Para último, conducirlo todo a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguna pregunta o contribución que quieran hacer en estos últimos 5 minutos que tenemos? Yo tengo una pregunta. En el verso que leímos en Hechos 17:30, que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos pasados, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué quiere decir con que Dios pasó por alto esa ignorancia? Obviamente en el contexto, este Dios no conocido. Lo mencionábamos anteriormente, que cuando nosotros, obviamente, es Israel, lo dije anteriormente, es Israel quien recibió la revelación de Dios, ¿no? De una forma particular. Y en un contexto, en un sentido, Dios había dejado a las naciones andar en sus caminos. De ahí vemos la manifestación de la idolatría, e incluso Israel luchando con estas naciones cuando regresaron a poseer la tierra que Dios había prometido en Canaán. Tuvieron que echar afuera estas costumbres, estas culturas, estos comportamientos de estos seres humanos, entregados a sus pasiones, no teniendo la luz del Señor sobre sus vidas. Dios pasó por alto antes de Cristo, en ese tiempo pasó por alto esta ignorancia, andando en nuestros pasos. Pero ahora, por medio de Jesucristo,
es como un megáfono a todas las naciones. Arrepentíos y volver al Dios que creó todas las cosas, ¿no? Por medio de Jesucristo. De forma individual sabemos que el hombre cuando cree y se arrepiente es salvo. Pero en un contexto de la creación, todo le pertenece a Él. No hay nación independiente en los propósitos de Dios. Y por lo tanto, Dios llama a través de la predicación del Evangelio y en lo largo de la historia, cuando hombres en el temor de Dios han levantado, exaltando la palabra, ley de Dios, como una forma de gobierno social, pues Dios ha traído luz a esos gobiernos. Parte de eso fue el movimiento de la Reforma, que probablemente la próxima semana se conmemora 502 años de ella. Se regresó a la Escritura, se regresó que sometiéramos todas nuestras conciencias conforme a la Escritura, y posteriormente cualquier oficio se sometió a las palabras de Dios. Y por lo tanto, fuese que una madre o un magistrado tendría que servir conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pasó por la ignorancia anteriormente, ahora, por la luz de su palabra, se le llama a todo hombre al arrepentimiento. A toda nación también al arrepentimiento. Nación es un pueblo, como comunidad. Si nosotros, ¿quién vieron? Lo iba a hacer más de rato, pero creo que se aprovechó. ¿Vieron lo que pasó en México? En Sinaloa. La falta de coordinación, la falta de seguridad y la de protección al pueblo. Planean algo, van, retienen a alguien, al hijo del Chapo, y en par de horas, en cuestión, la reacción de los narcotraficantes es sumamente más rápida que el propio Estado. Entonces, en par de minutos, se levantan, comienzan a crear un terror en la propia ciudad y empiezan a negociar a que liberen al hijo del Chapo. Al final, crean ese caos para que, y no solamente eso, no solamente en la ciudad, fueron a los parientes de los soldados, a las casas habitacionales de los parientes. Y así los soldados tuvieron más miedo y tuvieron que soltar, después de pasar por supuestamente las autoridades que aprobaron, soltaron y pudieron. Entonces vemos ese tipo de injusticia, de tener supuestamente un Estado o un gobierno civil que debe de proveer seguridad. Al final no sirve más que para una caricatura. Lo sorprendente que ayer yo pude ver un pastor dentro de Sinaloa entendiendo y explicando: Dios nos llamó con un propósito aquí. Dios nos llamó para que anunciemos el Evangelio en este caos. Y lo hemos hecho por los últimos 5 años y lo seguiremos haciendo. Invitamos a los demás hermanos a que prediquemos el Evangelio, que es la única solución para un caos así. La conversión del hombre. Entonces ver no solamente ese caos del jueves y viernes, pero ver el sábado la iglesia despertar y la confianza que tienen que alguien superior al Estado, Cristo, puede transformar una nación así, o una ciudad así, o un pueblo así. Entonces eso despierta la visión que se puede tener con que Dios pasó la ignorancia de mucho, pero ahora debe ser Cristo exaltado, para que a través de Él se arrepientan de sus caminos. Lo hace individuos, y la mayoría de individuos manifiestan un pueblo o una nación. ¿Amén? Y eso es lo que se ha visto a lo largo de la historia. Entonces, sí, Dios pasó por alto esa ignorancia, ahora llama al arrepentimiento individual, pero también a través de pueblos y naciones. Por eso es la gran comisión. Amén. ¿Alguien más? Es tremendo no ver cómo la astucia de Pablo entró a esa ciudad y en vez de enfocarse en todos los templos que tenían en inscripción a los dioses paganos, se enfocó en uno y de ahí partió, no se rasgó la vestida como diciendo que idólatras, no, por lo general se ve en las redes sociales. Utilizó. Sí, lo utilizó, o sea, me recuerda cuando el Señor dice que seamos astutos. Exactamente. Y en su propia exhortación, en 2 Corintios capítulo 10, dice: pues aunque andamos en carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y eso implica también
La astucia. De saber tomar la De oportunidad. saber, porque luego dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y eso lo vemos en Hechos 17. Tenía una arma poderosa. La ignorancia de ellos, el conocimiento que tenemos. Y ahorita como menciona, ¿no? Ese pastor, en vez de ponerse religioso, él vio y apuntó a la necesidad, al problema y cuál es la solución para cada Amén. necesidad. No es la revolución, sino la regeneración. Amén. Predicar el Evangelio para que individuos convertidos ordenen y sometan todo a la gloria de Cristo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta mañana y este taller de formación que nos ayuda a entender que tú estás en control providencialmente de toda la historia y que a través de Jesucristo podemos predicar, señalar a Jesucristo como la solución. Sabemos que la caída y sabemos el diagnóstico que debemos de hacer, pero también por medio del Evangelio sabemos el método, la cura que tú tienes en Cristo Jesús. Tú has ordenado y predestinado todas las cosas para que Cristo sea aceptado. Tú nos haces partícipes siendo instrumentos para predicar y exaltar a Jesucristo. Y de esa manera conduces toda la historia para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.